Todos hemos comprado en alguna ocasión algo usado. La verdad, son formas muy interesantes de encontrar buenas ofertas, reciclar las cosas, darles una segunda vida. Sin embargo, hay ocasiones donde esta práctica, tan común y aparentemente inofensiva, cambia radicalmente la percepción que tenemos sobre el tema de las cosas de segunda mano. Suena muy catastrófico, yo lo sé, por lo que mejor le pregunto, ¿nos acompaña a escuchar esta recopilación para ver si exageramos con esto último o no? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Perú. Irma González nos cuenta esto. Ciertamente el tema de lo paranormal nunca fue algo presente en mi vida. Nunca consumía contenido así, por lo que todo esto fue una sorpresa completa para mí. Y hablo de una vez, hace varios años, que vivía aún con mis papás y mi hermano, mayor que yo por 3 años. Yo tenía 22 en ese entonces, y de repente un día despierta y me dice, llegando a mi habitación, cuando yo estaba haciendo la tarea: «Oye, por favor, deja de aventarme esto. Un día me vas a venir dando en la cabeza, o mínimo aviéntamela con dinero». Mi hermano me arroja a la cama una cartera, la cual no me tardé nada en identificar, porque apenas la tomé me di cuenta de que era la mía. Esta cartera era una de cuero, tenía grabados de una rosa por las esquinas. Se veía antigua, pero estaba muy bonita. Olía mucho antiguo, a cuero antiguo. No tenía idea de qué hacía mi hermano con ella. No le veía sentido de que aquella cartera hubiera salido de mi bolsa. Con mi hermano nunca había tenido problemas de que tomara mis cosas, dinero, yo mucho menos con él. De hecho, era cierto lo que me dijo, no traía dinero. Pudo ser cualquier cosa. Quizás se me cayó y se la encontró tirada. No me enfoqué mucho en eso que me dijo y seguí mi día. Sin embargo, a la mañana siguiente, mamá fue a mi cuarto para preguntarme sobre un cepillo, uno que me había prestado la noche anterior. Yo me iba a levantar apenas para la escuela y cuando se lo doy me dice: «Espérame». Se va a su cuarto, regresa y extendiéndome la mano me da mi cartera. «Ten, hija, anoche yo creo que entraste al cuarto o algo porque oí que se te cayó una cosa al piso. Y como lo escuché medio dormida, pensando que lo habías levantado, me volví a dormir. Pero a lo mejor no te diste cuenta, toma, no se te vaya a andar cayendo en la calle». Era mi cartera, la misma, solo tenía una, esa, de cuero. Sin embargo, yo no era sonámbula o algo parecido como para haberla dejado tirada en su cuarto. Ni siquiera fui a su habitación, de hecho. Nunca entraba cuando nos íbamos a dormir, no tenía a qué. Y yo seguía pensando, justificando que quizás la había dejado tirada, pero en 2 ocasiones seguidas no tenía sentido. Pero ¿qué podía pensar? Nada lógico se me venía a la mente, por lo que sigo mi día. Pasa uno sin novedad, hasta que mi hermano fue a mi habitación una noche que yo estaba por irme a dormir. He de decirles que yo siempre salía con mi cartera. Ahí tenía mis documentos, tampoco era de perder las cosas y él venía del baño. Recién se había salido de bañar y secándose la cabeza con la toalla, me da mi cartera. «Se te van a venir mojando tus cosas si sigues haciendo eso. ¿Cómo le hiciste? ¿Me la aventaste por la ventana o qué?» Yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Él me dio la cartera. Me la estaba secando con su toalla. Estaba un poco húmeda. Por suerte no se mojó del todo, y le dije que no podía ser. Yo estaba acostada desde hace rato, y la ventana quedaba por fuera y en un segundo piso. ¿Por qué haría algo así? Porque él me dijo que se estaba bañando y que la cartera le cayó en la cabeza, diciéndome que, pensándolo bien, esa cartera no pudo haber entrado por la ventana, ya que él la tenía cerrada en ese momento. Hacía frío. Sin embargo, ¿de dónde salió? Y fue él quien me dijo que no había escuchado la puerta abriéndose. Él siempre la cerraba con seguro. Creo que todos hacíamos eso, menos papá. Y también siento yo que sobraba decir algo así porque dijo que quizás
había sido un fantasma. Pero no podía ser eso. A lo mejor era mi papá. Era el único que no le había pasado algo relacionado con esa cartera, pero tampoco entendía por qué hacer eso, precisamente con mi cartera, que nunca me faltó nada, solo desaparecía, sin que yo me diera cuenta o me la encontraba en circunstancias extrañas, al menos para mí, o me la daban así. No podía pensar en esto ahora de otra forma. No comprendía por qué ocurría eso. Yo ya tenía con esa cartera un par de meses desde que mamá me la regaló, y jamás nos había pasado nada raro. ¿Por qué ahora pasaba esto? Tampoco era como que pensando lo que fuera, pudiéramos llegar a algo. Yo no la quería tirar. Yo sentía que no era tema de la cartera, pero mi hermano, él me decía que sí, porque me dijo que sabía de dónde había sacado mamá esa cartera, preguntándome, ¿quieres que te diga o te da miedo? El que formulara de esa forma esa pregunta sí me dio algo de precaución. Soy muy miedosa, desde siempre. Sin embargo, la curiosidad me pudo más en ese momento. ¿A qué se refería? Y le dije que sí, que por favor me contara. A lo mejor y venía de un lugar interesante. Hace unos meses, ¿te acuerdas? Falleció la señora Inés, la que vivía aquí a la vuelta con su hija. Y ella, su hija, estuvo vendiendo cosas de la señora. Mamá le compró un par de esas cosas, incluida la cartera. No creo que haya sido eso, solo recuerdo de dónde viene y me da algo de escalofrío. ¿O si sí es eso? En ese momento, ambos nos quedamos viendo la cartera. Y a mí no me hacía sentido, pero después de esa plática con mi hermano, ya no sabía. Entonces quedamos de preguntarle a mamá, pero antes nos quedamos platicando de eso, diciendo que mamá nos iba a ver como dos locos. Y cuando íbamos a salir del cuarto, mi mamá suelta un grito desde su habitación. Allá oíamos a papá hablando en voz alta, molesto, preguntándole que qué tenía. En conjunto escuchamos que se puso de pie, porque oímos los pasos descalzos de mamá, caminando apresurada, y salieron de la habitación. Mamá traía en la mano un vestido. Cuando coincidimos con ella en el pasillo, le preguntamos que qué pasaba. Se veía asustada. No le había visto antes la cara así a mamá. No nos dijo más que la dejáramos pasar, porque estábamos tapando el pasillo, y cuando le dimos el paso, ella salió de la casa con ese vestido en mano y a los segundos volvió a entrar, sin él. Me preguntó por mi cartera. Le dije que estaba en mi habitación. Por la impresión no recordaba lo que le íbamos a decir. ¿Por qué mamá se veía así de asustada? Ella me la pide, voy por ella. Le saco mis cosas porque me dijo que se iba a deshacer de ella, porque eso había sido de la señora Inés. Y ahí nos dijo mi papá, a tu mamá la acaban de espantar. Yo le creo. Creí haber visto algo de reojo cuando ella me empezó a mover, a intentar despertarme porque me dijo que el vestido de la señora Inés estaba flotando cerca de la puerta. Yo le dije a su mamá que se lo estaba imaginando, que se durmiera, pero cuando gritó, que ya sé que la escucharon. Yo, al levantar la mirada, solo vi que ese vestido se cayó al piso. Mamá nos dijo mientras sacaba mis cosas de la cartera que no era la primera vez que veía ese vestido en otro lugar que no fuera en donde ella guardaba su ropa. Nos dijo que empezó a hilar el tema de la cartera, las cosas que le contábamos que no pasaban de a lo mejor y descuidos o qué sé yo, donde la dejara. Pero ya la cartera atravesaba por situaciones muy extrañas, y luego esto. Y mamá nos dijo también que otra de las vecinas, muy amiga de mamá, cuando mi mamá le platicó las cosas raras que le habían estado pasando con el vestido y que nosotros no teníamos idea, la vecina le dijo que a ella también le habían estado pasando cosas así, desde que ella le había comprado unos aretes a la hija de la señora Inés. Decía que en las noches donde ella los colocaba, oía cuando ya tenía todo apagado, como si unas manos estuvieran moviendo ahí,
todos los aretes, joyas, unas pulseras que guardaba en ese mismo joyero donde tenía todo eso. Y cuando encendía la luz, nunca veía nada. Entonces todos llegamos a la conclusión de que la señora Inés quizás no quería que se vendieran o regalaran sus cosas cuando ella falleció. Y por eso nos estaba pasando lo que nos ocurría. Y tirar eso a la basura, por más que me gustaba la cartera, a mi mamá su vestido, no íbamos a tener a la señora Inés en la casa. Y ya nunca volvió a pasar nada raro respecto a eso. Claro que cuando este tipo de ventas se hacen, cuando se empiezan a regalar cosas de una persona que ya no está entre nosotros, no se hace con mala intención, pero el apego que alguien, aún dejando este mundo, puede tener con los objetos materiales es tan aparte de las buenas o malas intenciones. No sabemos por ahora cómo funciona el otro lado, pero creo que estos relatos nos hablan mucho sobre ello. ¿Piensa algo similar a lo que comento? ¿Algo distinto? Me gustaría leerlos. En lo que nos vamos hacia la Ciudad de México, de Yanira Ruiz, nos cuenta esto. Todo lo que les quiero contar esta noche pasó hace un par de años, específicamente allá por el año 2014, que yo tenía 16. En ese entonces comencé a notar que en mi habitación nunca importaba a qué hora entrara. Si dejaba las ventanas abiertas, cerradas, hacía calor afuera o frío, adentro siempre estaba helado. En mi familia pensamos que eran mis papás y mis 2 hermanas, que se debía a que a lo mejor había alguna entrada de aire aparte de mis ventanas, y podría ser así. Nunca la encontramos, pero durante unos meses esa fue la explicación. Sin embargo, cuando ya eran días de calor, no nos podíamos explicar qué podría ser, ya que la temperatura nunca se regulaba. Siempre hacía frío, debía dormir tapada, incluso en días donde afuera estaba haciendo mucho calor. Creo que fueron 4 meses así, que recapitulando eso, fue una situación que tanto mi familia como yo aceptamos. Seguí durmiendo ahí. Me molestaba en días de frío, pero cuando hacía calor era una bendición. Y pasados apenas esos 4 meses de transición de días fríos a un poco de calor, hubo una noche en que estaba dormida. Yo solía dormir sola. Mis hermanas menores eran quienes compartían habitación. Pero me despertaron el sonido de pasos en mi cuarto. Sonaba a que andaban caminando por la habitación completamente descalzos, y rápido pensé en una de mis hermanas. No solían entrar sin avisar, tocaban la puerta si iban, y claro, teníamos buena relación, pero ya era tarde, y con los ojos cerrados pregunto, ¿Nanis? ¿Olivia? Son los nombres de mis hermanas, y ni una de las dos me respondió. «Nanis, Olivia», pregunté un poco más alto, pero aquellos pasos solo sonaron como si se hubieran alejado. Oí la puerta de mi habitación cerrándose y pues ni modo. A lo mejor no me habían escuchado mis hermanas, o no sé, traían puestos los audífonos, algo así, y me dormí. Pero cuando desperté en la mañana, apenas abrí los ojos, veo que en las paredes de mi lado izquierdo, en una parte de la pared donde casi llegaban hasta el techo, habían huellas de pies marcadas. Por ver aquello tan extraño, de primera mano creí que se trataba de una broma, porque eran huellas tan claras de pies adultos, grandes a mi parecer, que iban desde la altura de mi cama hasta casi llegando a la pared donde estaba la puerta. Era como si las hubiera marcado alguien que hubiera estado parado en lodo, tierra, pero muy definidas en la pared. Sí, le grité a mis papás, bueno, a mamá. Papá seguro se había ido ya al trabajo. Y mamá llega, después de unos minutos, preguntándome que qué necesitaba. Y nada más entró, vio aquello también, porque era en serio, no podían disimularse. Esas huellas no eran nada discretas. Apenas te iba a preguntar que cómo las habías hecho, pero ya te vi la cara. ¿De quiénes serán estos pies? No supe qué decirle, sinceramente. El oír que mamá tampoco tenía idea de qué era eso me perturbaba.
Nos quedamos viendo esas huellas y mamá me dijo que iba por agua, jabón y unas cosas para limpiar eso, y yo me estaba levantando de mi cama, sin quitarle la vista a esas huellas. Me cambio y mamá regresa con todo eso. Me pide ayuda solamente para sostenerle un banquito, poniéndole el pie para que no se balanceara. Y cuando empezó a tallar aquellas huellas, toda la habitación empezó a oler a algo tan fuerte que ambas nos salimos del cuarto. Ese olor era muy parecido a la pipí de gato, pero mucho más fuerte, tanto que nos caló a las dos e hizo que nos lloraran los ojos. Habíamos tenido gatos hace muchos años. Ese olor era muy parecido, pero no era exactamente eso. Era algo mucho más pesado. Sentías que respirar eso te iba a hacer daño. Mamá me dijo que me tapara la nariz, que no entrara. Fue por un trapo, regresó con él y se lo puso en la cara mientras oía cómo abría las ventanas de mi habitación y seguía tallando la pared. Mamá salió del cuarto, luego de unos minutos. No tardó mucho. Me dijo que por suerte no se habían quedado marcadas tanto, que con solo una pasada tuvo para dejar las paredes limpias y ese olor. Se fue, luego de que toda la casa se quedara oliendo así por un rato. Había sido algo muy extraño, por supuesto, pero pues quedamos en preguntarles a mis hermanas y papá en la noche si de pura casualidad sabían algo al respecto de esas huellas. El único probable de haber sido sin duda era papá, por el tamaño de las huellas, pero mamá y yo estábamos de acuerdo en que no podía ser eso tampoco. ¿Por qué haría algo así? ¿Manchar las paredes y encima con quién sabe qué cosa que olía así? No, todo un tema esa tarde. Sin embargo, ya a punto de irnos a dormir, me di cuenta de que la habitación ya no estaba fría. Me percaté de esto porque ya me había acostumbrado a taparme, les digo, incluso cuando eran días de calor. Y al darme cuenta de esto, me destapo por completo. Veo que las ventanas estaban cerradas. Las abro para que entrara algo de aire. Era la primera vez en meses que dejaba de sentir ese frío tan horrible en mi habitación, que pensé en ir a decirle a mamá, pero podría esperar a mañana. Y esa noche dormí muy bien. Y así se mantuvo por unos días, ya mejor la temperatura en mi cuarto. Ya no se sentía ese frío. Todos lo notaron, estuvieron de acuerdo conmigo en eso y una tarde que regresé de la escuela, apenas al entrar a mi habitación, me llegó ese olor otra vez. Entré buscando las huellas en las paredes, no las encontré, busqué en todas partes. Luego fui a preguntarle a mamá, pero ella me dijo que no. Sin embargo, me acompañó a la habitación rápido. Eso se me hizo raro, que hasta se levantara de su cama porque se estaba quedando dormida. Y cuando llegamos, toda la habitación olía así. Solo que no era como la vez en que ella limpió las huellas, sino que era como si nos llegaran ráfagas del olor que a veces se iba y regresaba. Por eso empezamos a tratar de localizar la fuente de ese olor. Afortunadamente mi habitación era amplia, pero no tenía muchas cosas, como para que hubiera un desastre. 1000 cosas que podrían provocar eso, pero aun si llegara a pensar en lo más probable que podría ser que algo estuviera echando a perder por ahí, no podía ser, ya que eso olía a amoníaco. Fue mamá quien me dijo que ese olor era por eso, a amoníaco. Que igual, mamá me dijo que no tenía sentido que mi cuarto oliera así. No había razón. Buscamos por toda la habitación y luego de darle 1000 vueltas a mi closet, que tampoco tenía tantas cosas, pero el olor venía muy fuerte de esa parte. Dimos con unas chanclas que me gustaban mucho. No las había usado hace tiempo porque eran para tiempos de calor y cuando las encontramos al fondo de mi closet, olía tanto a eso que no cabía duda. Ese olor venía de ahí. Pero aquí viene lo más extraño, y es que cuando las tomamos, se sentían calientes de verdad. Era como si hubieran estado al lado de un calentador, de algún asador, lo que sea. No quemaban para nada. Solo estaban muy calientes, en contraste de todas las demás cosas de mi closet. Y cuando mamá las levantó, vimos que por debajo
habían dejado un pequeño charco de ese líquido, el que vimos en la pared, como lodo o no sé, pero que expulsaba mucho ese olor. Mamá las tomó. No supimos qué hacer más que meterlas en una bolsa y tirarlas a la basura. Y saben, le dije a mamá en ese momento que a pesar de que no entendía qué ocurría, no pensaba que pudieron haber sido mis hermanas o papá. Y mamá me dijo que ella tampoco. Las tiramos a la basura, y recordando dónde habíamos comprado esas chanclas, recordamos que las había comprado yo hace meses en un tianguis de aquí de Azcapotzalco. Eran usadas, nos dijo la señora, pero se veían completas, sin tanto uso o casi nada, sinceramente. Yo las lavé muy bien cuando recién me las traje, con todo lo que se imaginen. Y cuando nos deshicimos de ellas, mi cuarto jamás volvió a estar frío de la nada. No volvimos a oler aquello tan raro en la habitación. Entonces, a pesar de que no entendimos por qué pasaba eso, ¿quién marcó con esas huellas la pared? Todo. ¿Qué más pudo haber pasado después? Porque parecía que aquello estaba evolucionando a algo diferente. Aún con todo eso, entendimos que esas chanclas habían sido la causa. Comprar ropa de segunda mano es una excelente oportunidad, como le decía, para cazar buenas ofertas y todo, pero imagínese a cuántas cosas nos exponemos por no saber de dónde vienen esas prendas, qué vivieron, si es que cargan con algo o no. Y para este caso pasado que le acabo de contar, ¿por qué cree que haya pasado esto? ¿Qué tenía que ver el olor, la temperatura? Pues sabemos que cuando hay entidades, en muchos casos, dicen, y en espacios cerrados sobre todo, se siente un poco más la baja de temperatura. Pero, ¿y ese olor? ¿Esas huellas? Los leemos, en lo que nos vamos ahora hacia Sinaloa, México. Una persona anónima nos cuenta esto. Dudo mucho que mi relato aparezca en tu canal, Alan. Y no es por mala onda de que no vayas a leer mi correo, una cosa así, sino por los detalles que contienen, y que sé que la plataforma no siempre permite este tipo de historias, pero igualmente te la cuento. Ya sabrás tú cómo tapar esas palabras o detalles que a día de hoy, les confieso a tu audiencia y a ti, me quitaron el sueño por años incluso. Suena exagerado, podría ser, pero uno tampoco está listo para muchas cosas así. Y algo que contaste hace tiempo aquí me lo recordó. Creí que había sido yo el único desafortunado al que le pasó algo como esto, pero ya me di cuenta que no. Mira, mucha gente piensa que cuando fue el año 2019, cierto evento de inseguridad en Culiacán, Sinaloa, que ahí comenzó todo o se levantó mucho el pico de inseguridad, pero la cosa no es así. Solo ayudó a que se visibilizara algo que ya teníamos años padeciendo por acá. Y un poco más adelante en mi relato, van a entender a qué me refiero con este punto. Solo guárdenselo y considérenlo. Antes de todo esto que les digo, siempre hubo problemas. Era difícil que la gente de por aquí tuviera negocios. Hasta los pequeños emprendimientos a veces se veían mermados por el tema de que llegaban estas personas a pedirles cuota, ¿no? Sin embargo, aún así existían mercaditos, tianguis o sobre ruedas, como lo llame cada quien, que en ocasiones yo solía comprar ropa, cosas por ahí. Había buenos precios, lo de siempre. Y bueno, mi relato va sobre una chaqueta aborregada que me compré en un puesto de un hombre, quien vendía ropa de segunda mano. Me la probé, me gustó, me la llevé y no la usé. Ya estábamos en diciembre, pero no llegaba el frío por completo aún. Entonces la dejé guardada en su bolsa. La lavaría cuando iniciara la temporada de frío. Pero pasa que yo comencé a tener sueños muy extraños. La verdad, siempre he sido una persona que rara vez recuerda lo que soñó, y cuando lo recuerdo no es la gran cosa. Por ello, se me quedó tan en la mente una mañana que desperté, y aparte de estar completamente bañado en sudor, recordaba ese sueño donde me perseguían personas a quienes yo no conocía. Y con el tema de los sueños, sé que a muchos les pasa que por más que algo sea muy insignificante, al despertar no sabes por qué un detalle fue tan importante durante el sueño.
porque recuerdo que en ese sueño, las 3 personas que me estaban persiguiendo eran gente de los que precisamente ocasionaban tanta inseguridad en Culiacán. Estaban armados, me gritaban cosas y ellos 3 tenían la misma chaqueta, una negra de botones con aborregado a la altura del cuello, por dentro también, de color beige casi blanco, iguales. Pues ni modo, era un sueño y ya. Pero al día siguiente volví a soñar algo diferente, muy perturbador, sinceramente. A pesar de haber sido solo un sueño, me dejó muy mal durante el día, pensando en eso porque lo sentí tan real, y era que a mi familia, quienes no vivían en Culiacán, unas personas se las habían llevado a la fuerza a una casa y les hacían cosas espantosas. Yo veía esto porque lo pasaban en las noticias, en mis sueños, claro, pero mi familia, sin vida en ese sueño, todos, hasta mi sobrino de 7 años, llevaba puesta una chaqueta como la que me había comprado en el tianguis, solo que ellos estaban en el piso. Ya se imaginarán por qué. Yo sí creía que todo esto era por ver mucho la tele, las noticias. No era algo nuevo en mí, siempre las veía. Sin embargo, hasta el tercer sueño que tuve relacionado a algo de ese tema, y encima que esa chaqueta haya aparecido en mis sueños, porque todo era diferente siempre, menos esa maldita chaqueta. Me estaba consumiendo mucho el pensar en esa chaqueta, por qué la tenía en la mente, qué tenía que ver, ni siquiera la había usado. Y pensé que, aunque yo nunca fuera nada apegado al tema de los sueños, su significado, lo que sea, algo ocurría. Por lo que tomé esa bolsa donde la tenía. La iba a meter a lavar. Quizás era por el pendiente de que no la había lavado. No sé, esa situación me hacía pensar de todo. Y antes de meterla a la lavadora, revisándola bolsa por bolsa para no meter nada que no debiera, me di cuenta de una bolsa que tenía por dentro y que estaba adentro de otra bolsa pequeña. La reviso. Me gustó que tuviera eso, era muy discreta, no sabría qué guardar ahí, la verdad. Pero al notar que del otro lado también tenía una igual, al meter la mano, encuentro una memoria USB. Tenía una etiqueta rasgada que solo venían números, con tinta roja, no sé si habrá sido una fecha o algo así. Esa memoria estaba llena de pelusa, algo sucia. La limpié. Sí me dio curiosidad ver qué tenía, y quizás no debía hacerlo, pero cedí a la intriga, por lo que la introduje en mi laptop y era solamente una carpeta con puras fotografías. Al haber visto esa primera, debí parar. No había otro tipo de fotos que no fueran los que parecían ser de personas, de estos grupos que traían todo su desastre en la ciudad, haciéndole cosas tan nefastas a la gente, que yo no sé si esas personas que les estaban haciendo todo aquello eran buenas o malas, no lo sé. Me recordó tanto a lo que unos amigos veían cuando existían estas páginas de videos, noticias, todo lo relacionado a este tipo de cosas. Sin embargo, esto no era alguna memoria con fotos descargadas, sino era la recopilación de alguien, que la forma en que estaban tomadas estas fotografías no dejaban nada a la imaginación. Quien las tomó sí o sí estaba encargado de captar todo eso y no sé qué harían con ellas. Me sentí tan asqueado que por otro lado no podía dejar de verlas. Quizás por el morbo podría ser. Sin embargo, algo me decía que no parara. Y así fue. Pasando foto por foto, llegué a una donde parecía que esta gente estaba, y no seré gráfico, no se preocupen, pero estaban como en el patio de alguna casa de día, y la persona que salía de espaldas encargada de hacer cosas que sé, Alan, vas a quitar al momento de contarlo, pero yo te lo escribo a ti para que te des una idea de lo mal que me hizo sentir el ver todo esto, habérmelo encontrado sin esperármelo. Y ese hombre, el que hacía esas cosas, en esa secuencia de fotos que eran como unas 15, traía puesta la chaqueta que yo había comprado. La identifiqué muy fácilmente porque tenía una pequeña etiqueta roja de la marca al costado derecho, casi llegando a la cintura.
Con esto incluso creo que muchos sabrán a qué marca me refiero. Y la vi por el tipo de fotos que le tomaron a este hombre, haciendo lo que le hacía a estas personas. Esa chaqueta era la misma, no tenía dudas. Y la tomé, la volví a meter en su bolsa, iba a tirar todo a la basura, y pensaba en que ni siquiera se me volviera a cruzar por la mente todo aquello, pero mejor fui a dejársela a la policía. Les expliqué lo que debía, les dije dónde la había comprado, y esperaba que me hicieran un montón de preguntas, pero eso solo es en las películas. Tal vez en Culiacán no fue así. A lo mejor en otro estado de México sí, pero aquí solo me recibieron las cosas. Me dijeron que había hecho lo correcto y ya. No tengo idea de si dieron con algo, buscaron a alguien, si de algo sirvió. Pero yo no podía dormir después de haber visto lo que vi. Había visto cosas tan aterradoras años atrás, pero lo que vi en esas fotos, no puedo describir con palabras todo lo que me hicieron sentir, lo que estaban haciendo. También sentí que el haber soñado con lo que soñé respecto a la chaqueta fue una forma de avisarme de alguien, de que la revisara, de que algo tenía guardado. Y pues esa fue mi historia. Siempre revisen bien lo que compren, en especial si es ropa de segunda mano, porque se pueden llevar una sorpresa, para mal, como en mi caso. Cuéntenos, ¿usted ha tenido una mala o hasta buena experiencia comprando ropa de segunda mano? Este video no es para decirles que no lo hagan, para nada. Aquí contamos esas historias que nos han llegado respecto a este tema, que vienen tantas historias increíbles de algo tan común que la mayoría creo que hacemos, pero lo importante aquí es conocer su relato. Entonces, cuénteme, sería un placer conocer su historia. Y por cierto, vaya comentándonos qué relatos le han impactado más en este año 2025, ya que se acerca la recopilación de las historias más aterradoras del año. Entonces los voy leyendo, y de antemano, muchas gracias por apoyar este canal. Que no olvide dejar su me gusta, hypeándolo, comentándolo y compartiéndolo. Esto me ayuda no sabe cuánto, y de todo corazón se lo agradezco mucho. Y llevándose las fotos que había sacado el primer día que llegó a ese departamento. La noche anterior a la llamada del programa, fue acompañada por su amigo de regreso al departamento. Cuando se adentró en la cocina, teniendo cada una de las luces encendidas, el foco, cuenta Brenda, dio un pequeño apagón que la llevó a decir por mero reflejo e intuición: Yo soy luz. Y tras esto, la luz regresó. Brenda le preguntó a su amigo que si había visto lo que ocurrió, y su amigo le confirmó que había notado cómo la luz empezó a fallar apenas llegaron ahí, asumiendo que lo que estuviera en esa casa estaba molesto con ella. Y a pesar de todo lo que pasó, ella decidió dormir esa noche ahí, con sus gatos, que hasta esa noche, que durmió siempre con una Biblia abierta a un lado de la cama y con un crucifijo en la mano. Sus gatos nunca salían de debajo de la cama para dormir con ella o para rondar en el departamento, cosa que no era habitual en ellos. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.